Sonar un poco técnica, pero cuando aterrice la idea me va a entender perfectamente. Hoy el 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, violó el debido proceso de Rosario Robles Berlanga al emitir opiniones sin fundamento jurídico que atentan contra la famosa presunción de inocencia de la quejosa. Esto se suma ya a una serie de conflictos de los que hemos venido conversando al respecto, escándalos, derrotas que ha sufrido el fiscal. A 3 años ya de permanecer en su cargo, ¿cómo podemos evaluar el trabajo del primer fiscal autónomo de la República Mexicana? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? ¿Cómo lo evaluamos? Insostenible, Magda, insostenible. No es posible, Víctor, ya mantener al fiscal general de la República. Te saludo con mucho gusto. Alejandro Gertz Manero hay que recordar que él protestó como fiscal general autónomo, como bien señala Magda, el 18 de enero del 2019, empezando la administración del presidente López Obrador. Sí, se habló, se presumió, se dijo que este hombre venía totalmente con la independencia para poder llevar pues a buen puerto esta Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, que ha tenido tropiezo tras tropiezo, lamentablemente. Hoy podemos decir, 3 años después de que empezó esta administración, que hoy es insostenible el fiscal general de la República. No es autónomo, sí, ha hecho uso faccioso de la Fiscalía General de la República, ha utilizado recursos públicos a favor de asuntos particulares de su familia y desde luego está lo de abuso de poder. Todo esto, simplemente con estos 4 elementos que estoy mencionando, Víctor, sí es insostenible ya el fiscal general de la República, que debería ser una figura, sí, completamente apegada a la ley. Sí, sin embargo, lo que hemos visto con el caso que ya hemos venido mencionando, por ejemplo, el tema de Lozoya, el tema del abogado Collado, el tema de Rosario Robles ahora, que lo estamos mencionando, el uso de la ley con su cuñada y con su sobrina política, todo esto de alguna forma son elementos que han venido uno tras otro, desde luego, quitándole toda la autoridad moral a un fiscal que debería ser, bueno, completamente puro en este tema. Así es que me parece que es insostenible un primer comentario, Víctor. El pleito que sostuvo también con otros personajes, recordarás el asunto de los investigadores, el asunto luego de su riqueza explicable o no explicable, su colección de autos, de residencias, de casas, sus declaraciones también poco afortunadas, el famoso cheque que le entregó al presidente Andrés Manuel, te acordarás, como resultado de pesquisas que lo entregaba para donar, que finalmente no se pudo cobrar nunca, en fin. Mira, Raúl, yo creo que esto nos deja una gran lección. No sé cuánto tiempo más, como tú bien dices, vaya a mantenerse en su puesto al Gertz Manero, pero sí nos da una gran lección de lo que representa la conducta humana y el poder como tal, ¿no? Gertz Manero, y coincidíamos tú y yo al comienzo de cuando recién comenzó su gestión, que lo considerábamos un hombre competente, probo, con muy buenos antecedentes, e incluso cuando opinamos, recuerdo que tú también lo señalabas, le dabas un voto de confianza al decir que era una de las cartas fuertes del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Pero el poder tiene luego medios y métodos que uno no alcanza a entender y de los que uno no se puede sustraer. Y todo ser humano, yo creo que todo ser humano puede transformarse y puede convertirse, o te sale lo que realmente eres al final del día, ¿no? Que supiste ocultar y que ya cuando tienes el poder se pone de manifiesto. Lamentable porque estamos hablando de la justicia, no de un personaje, de lo que representa como la justicia en este país, que hoy por hoy está marcada por los términos de impunidad y de casos no resueltos. Casos no resueltos. Estamos viendo, por ejemplo, esas imágenes de esta mujer, sí, la cuñada de Gertz Manero, sí, que la acusa Gertz Manero, sí, de que, bueno, pues asesinó materialmente a su hermano
que estaba enfermo y que no fue y que fue abandonado a su suerte, ¿sí? Y esto mantuvo en la cárcel precisamente a su sobrina y con una orden de aprehensión en contra de esta mujer de casi, si no me equivoco, casi 90 años, ¿sí? Y ese es exactamente el tema, el uso faccioso de la Fiscalía General de la República para meter a la cárcel a su sobrina política cuando, bueno, el hermano de Gertz Manero falleció un mes después de que fue sacado de su casa y llevado a un hospital y bueno, aún así se seguía este conflicto. Y ahí se utilizaron recursos públicos ya que abogados de la Fiscalía estuvieron y permanecieron y actuaron precisamente utilizando recursos públicos en un asunto de carácter personal. Me parece que ese uso faccioso de la Fiscalía es un punto muy negro para Gertz Manero. Un segundo Raúl, caso. Sí. Permíteme que te interrumpa nada más en cuanto a eso. Fíjate, mientras más grande es la responsabilidad que tienes y mientras más poder tienes, la lección es que muchas veces debes de renunciar a cuestiones personales, claro, asuntos personales y privilegiar y saber qué es lo que corresponde. Si puedes tú conseguir y seguir una causa de tipo personal que sabes va a afectar la vida del país, o decides renunciar a esa causa personal en el bien del país y de la justicia. En este caso, el hombre sintió que podía jugar en las dos bandas y mira los resultados. Sí, un segundo tema también importante me parece es este tema del señor Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, que fue casi como una burla para todos los mexicanos cuando este sujeto, que es confeso de haber recibido sobornos de Odebrecht, sí, y también de agronitrogenados en este tema, sí, de alguna forma seguía libre, cenando pato en los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México, cuando es un delincuente confeso. Y esto precisamente gracias a esa oportunidad, el criterio oportunidad como se le llama, y que de alguna forma la Fiscalía General de la República, que es quien debe dar el seguimiento, le han dado más importancia a la recuperación de lo desviado. Pero sin duda no deja de ser un delincuente este señor Lozoya y otra también una falla que, bueno, seguramente provocó el enojo de muchos mexicanos cuando, pues veíamos, después de que fue extraditado, pasó realmente unas cuantas horas detenido y luego libre siguiendo el proceso. Un asunto también pendiente. El tema del abogado Collado, ese poderoso abogado que defendió a Raúl Salinas de Gortari, tú lo recordarás, también defendió bueno, llevó el divorcio de Enrique Peña Nieto, sí, aquel famoso Juan Collado, este abogado, que ahora se queja de que abogados de alguna forma que estaban al servicio de Julio Scherer, consejero de la presidencia, sí, lo estaban extorsionando. Libertad a cambio de la caja Libertad. Sí, y esto de alguna forma aparentemente tolerado también desde la misma Fiscalía. Y esto, bueno, se suma al tema de los científicos de CONACYT, que los querían meter a la cárcel, te acordarás, por desvío de recursos. Claro. Pero sin embargo hay temas que no están tocados, como el tema de Pío, como el tema de Martín. Sí, los hermanos del presidente López Obrador, donde la Fiscalía no ha metido la mano. El tema del hijo de López Obrador, que todavía a estas alturas no está claro exactamente de dónde sale el dinero con lo que vive allá en Houston y desde luego todos esos señalamientos que se han hecho en torno a este asunto. Me parece que la Fiscalía, Víctor, ha quedado mal, nos ha quedado a deber y además desde luego en una situación pues que se fue de más a menos. Se habla ya de su salida, se habla ya incluso de que podría ser sustituido por Arturo Saldívar. Se habla también ya de que habría aceptado ser enviado a una embajada o a una, ya sé que ahora que están tan de moda las embajadas y los consulados, y sobre todo se habla de tenderle un puente de plata, porque evidentemente estamos ante un hombre que tiene un gran poder y sobre todo imagínate la información que tiene en sus manos y que pues ha sabido controlar y manejar y administrar. Pero vuelvo al punto, quien aquí pierde, Raúl, pues somos nosotros los mexicanos y la justicia en general, porque uno de los mensajes que se te vuelve a quedar y se te vuelve a grabar es las instituciones al servicio del poder y de los intereses particulares de grupos, no del país, no de la justicia en sí, sino de camarillas o de un presidente o del propio funcionario en su ámbito personal. En fin, esa es la triste historia de esto, si termina así, claro, porque estamos especulando, mi querido Raúl. Al día de hoy todavía no pasa eso.
Desde luego, sí, parece, por eso insistía al principio de estos comentarios, Víctor, que es insostenible ya el fiscal general de la República. No se puede mantener a un fiscal que no es autónomo, a un fiscal que ha estado al servicio del poder. No podemos sostener a un fiscal que ha usado la justicia en forma facciosa. No podemos tener confianza en un fiscal que usa recursos públicos para temas personales. No podemos, de alguna forma, como ahora también resulta el tema de Rosario Robles. Y no porque yo piense que Rosario Robles es inocente de la llamada estafa maestra, sino por la forma en como dicen los abogados que se le han hecho señalamientos sin fundamento, cuando hay decenas de reportajes en torno al desvío de recursos públicos precisamente de esta secretaria Rosario Robles, y que está en la cárcel no precisamente en este momento por eso, sino porque se presumía que podía fugarse, y de alguna forma la Fiscalía la ha mantenido precisamente en este proceso. Así las cosas. Fíjate, Raúl, yo no doy una pizca de confianza ni tantitito a personajes como Rosario Robles o como Collado o como Lozoya, que para mí son viles delincuentes de cuello blanco, de ese tipo de personajes que han dañado y han lastimado mucho a este país. Pero sí entiendo que también son merecedores de un juicio justo y correcto. Pero tampoco le doy voz, o sea, no le doy mérito a sus declaraciones ni a sus señalamientos que pues buscan su propio interés, está claro, ¿no? Como también me queda claro que tienen que pagar, y tienen que pagar como debe de ser, no solo resarcir el daño que le han hecho al país, sino también el mensaje que se envía a nosotros y a las generaciones futuras de que el que hace un delito de esos niveles tiene que pagar las consecuencias. Sin embargo, cuando hay comportamientos en la justicia como el que llevó el señor Gertz Manero y como se ha llevado en otros ámbitos, pues caray, les das la ventaja también, les das puntos para que al rato pues puedan salir libremente y terminar burlándose de la justicia en este país. Sí, interesante lo que viene en torno a este asunto, ya lo decías, el fiscal Gertz Manero, sin duda un hombre poderoso, un hombre que debe conocer muchas de las cosas que de alguna forma el teje y maneje de muchos de los temas de pasadas administraciones y de esta misma administración, y desde luego será un personaje que le tendrán que dar una salida digna para él, sí, desde luego, para poder de alguna forma pues proteger la información que debe traer el fiscal general de la República. En fin, me parece que nos queda de ver con esta fiscalía que finalmente no fue autónoma y no fue eficaz hasta el momento. Así es que bueno, ya veremos qué se va decidiendo en las siguientes semanas, pero me parece que ya con todos los antecedentes que hay, es insostenible el fiscal general de la República. Totalmente de acuerdo, mi querido Raúl. Y habrá que esperar a ver qué pasa en los siguientes días, semanas, horas incluso. Quizás. Gracias, Víctor. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl.